¿Qué tal, mis campeones? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Domínguez y hoy vamos a hablar de un informe que lanzó el Deutsche Bank. Sí, el Deutsche Bank. Aquí hablamos cosas que están comprobadas y reprobadas, mis campeones. Que se llama la era del desorden. Es una era que es post-globalista, lo dicen algunos, que es luego de esta pandemia que hemos sufrido. Primero, la primera señal que entramos a esta era del desorden, que aquí, que lo de que estaba acá, que el que estaba primero pasa segundo, etcétera, etcétera. Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto es simple, mis campeones. ¿Queremos que la potencia mundial sea un país comunista y todas las desventajas que tiene eso? ¿O queremos un país democrático, que tendrá todos sus problemas y todo lo que quieran, pero es Estados Unidos? Estados Unidos o China. Y China no se va a dejar, Estados Unidos no se va a dejar ganar así fácilmente. Tiene el ejército más poderoso del mundo. Entonces, el ejército es el ejército. Te aparezco Donald Trump hablando de estas cosas. Otra cosa, mis campeones, el segundo punto, inflación y deflación. Lamentablemente todos los gobiernos, generalmente los gobiernos latinoamericanos más que todo, españoles por allí, utilizan todas las políticas cortoplacistas que funcionan, gasto público, medidas keynesianas, medidas zurdas, para poder ganar votos. Pero eso en el corto plazo ayuda, sí, inevitablemente, pero a largo plazo genera inflación. Y peor, países que tienen su moneda propia lo están sufriendo. Argentina, ni se diga, están a punto de entrar a una hiper. Y esto es complicado, campeones. Ecuador, el caso de Ecuador, se podría decir que estamos salvados de eso, entre comillas, porque tenemos la moneda más poderosa del mundo, la norteamericana. ¿Ustedes saben lo que es Norteamérica? ¿Ustedes saben lo que es Estados Unidos? Bueno, mis campeones. Otra cosa, ¿por qué entramos? Por la desigualdad creciente. Este es el tercer punto. ¿Por qué entramos a esta era del desorden? La desigualdad. En tan solo 20 años hemos tenido dos crisis muy complicadas. La del 2007-2008 y la del 2020-2021 y tal vez hasta el 2022, que vamos a estar en una crisis muy, pero muy grande. Algunos expertos la llaman la generación perdida. Vamos a poner ejemplos. Estudiantes universitarios que se gradúen en estos años 2020, 2021, 2022, principios del 2022, tal vez no encuentren trabajo. Pero va a decir uno, yo ya tengo trabajo, ya encontré. Sí, mi brother, todo bien. Pero la gran mayoría no va a tener acceso a eso. O las personas que están siguiendo un máster y están a punto de graduarse, o un PhD o un doctorado, la tienen complicada. La tienen complicada. Y los estudiantes que comiencen recién a estudiar en este año, el próximo año y se gradúen ya cuando la cosa se normalice, van a tener prácticamente las mismas oportunidades que los que ya se graduaron ahora. Y eso tenemos que aumentar depresiones, crisis económicas, una situación muy, muy difícil. Lo que trae grandes, inmensos problemas sociales. Tenemos la delincuencia, hay que cuidarse de la delincuencia. En países latinos estamos viendo una gran, en porcentajes, mucha mayor delincuencia, porque la gente no tiene que comer. Y cuando no tiene que comer, incurre en esas cosas. Robar. Y eso trae un montón de problemas económicos y sociales. Es terrible, mis campeones. Y por último, campeones, el cambio climático. Tenemos el cambio climático, tenemos los que están a favor del crecimiento económico y los que están a favor de la conservación. Y hay que encontrar un punto medio, eso es inevitable. Hay que encontrar un punto medio. Pero la cosa es simple. Si seguimos, si somos extremadamente ecologistas, todo que sea sin huella de carbono, eso cuesta mucho dinero, mis campeones. Y tal vez en países de primer mundo se puedan implementar esas ideas. Pero en países como Latinoamérica, en la gran parte de Latinoamérica, por no decir en toda Latinoamérica, es complicado. Porque eso es demasiado costoso. Es extremadamente costoso. Si ya, o sea, en estos momentos ya no hay dinero para generar obras, imagínense lo que cuesta generar energía completamente limpia. Es extremadamente caro. Entonces vamos a tener políticas como la norteamericana actual, presidida por el presidente Trump, o algo extremadamente ecologista. Y aquí simplemente hay que entender una cosa. El petróleo va a seguir siendo el rey por los próximos 20 años. Así de simple. Va a ser la forma energética más barata. Obviamente van a venir otras cosas ecologísticas y todas estas cosas de electricidad, de energías puras y todo esto. Sí, campeones, por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
4:45. Y bueno, mis campeones, por último, el último punto que tenemos es el debate climático. Tenemos la economía versus el medio ambiente. Los más jóvenes obviamente siempre estamos a favor del medio ambiente, pero tenemos que entender una cosa. Y esto criticamos mucho a los gobiernos, que ¿por qué no hacen energía limpia? A ver, campeones. La energía limpia, tal vez en países extremadamente ricos de primer mundo, y inclusive en estos países, no es viable. No es viable porque es extremadamente cara. Y tenemos que acostumbrarnos, ya lo dijo Putin, que el petróleo va a seguir siendo el rey y la principal manera de generar energía en el mundo. Les guste o no les guste. Así que el petróleo va a ser el rey los próximos 20 años. Porque aquí entramos en un debate que tiene sentido, obviamente tiene sentido, tenemos que hablar de eso, pero ya a nivel de números no tiene sentido. Tenemos que seguir como estamos porque generar energías limpias es extremadamente caro. Los gobiernos tienen la extremadamente difícil tarea de decir, a ver, o generamos esto para energía limpia o no ayudamos a los pobres. Así de simple. Generamos políticas de incentivos para acá o lo invertimos acá. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Inevitablemente, van a seguir extrayendo recursos naturales para poder ayudar a la economía, con programas, con bonos, etcétera, etcétera. No pueden darse el lujo de electrificar o poner una ley para que absolutamente todos los carros de una ciudad sean eléctricos. En un país que no tiene plata, mis campeones. Es así de simple. Hasta cuando la energía limpia no sea barata, no hay nada que hacer. Tenemos que seguir con el petróleo. Y esto no es una cosa de que estás a favor o en contra del medio ambiente. Es algo mucho más complicado que hay que analizarlo de una manera sistémica para entender qué hacer. Claro, obviamente, a largo plazo lo mejor es ayudar al medio ambiente, pero a largo plazo. ¿Y qué hacemos mientras tanto con las personas que tienen muchos problemas económicos, sociales? Es simple, mis campeones. Y eso es, mis campeones. Por eso el Deutsche Bank dice que entramos a la era del desorden. A la era donde todo cambia. Donde las reglas de juego van a cambiar. Así que, mis campeones, nos vemos. Y go, 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 go.